El multimillonario estaba sentado tranquilo en primera clase, hasta que su ex entró sosteniendo a su bebé sonriente en brazos. Antes de empezar, dejad un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estáis viendo. Y una vez termine la historia, no olvidéis puntuarla del 0 al 10. Y aseguraos de seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora, recostaos y disfrutad de cada detalle. El asiento de cuero de primera clase abrazó a Rowan Castell como un viejo amigo. A sus 34 años, su alta y atlética figura seguía imponiendo respeto allá donde fuera. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado a pesar del vuelo matutino. Sus ojos esmeralda, que habían encantado a innumerables mujeres en 3 continentes, estaban centrados en la pantalla de su móvil mientras se desplazaba por los listados de propiedades en Mónaco. El imperio turístico de los Castell lo había convertido en uno de los multimillonarios más jóvenes de la industria de viajes de lujo. Pero hoy se sentía diferente. Hoy volaba a Londres no para una expansión comercial ni otra adquisición, sino porque su inquietud había llegado a un punto de ruptura. 3 años de fiestas interminables, lugares exóticos y compañeras temporales le habían dejado una extraña sensación de vacío. «Buenos días, señor Castell», dijo la azafata con una sonrisa ensayada. «¿Puedo traerle algo antes del despegue?» «¿Solo café?» «Solo», respondió sin levantar la vista, con su voz profunda cargada del tono seguro de alguien acostumbrado a ser servido. Rowan se ajustó su costoso reloj y se recostó en su asiento, pensando en el ático de Londres que acababa de comprar. Otra adquisición, otra dirección que añadir a su colección de casas por todo el mundo. Su madre había dejado de preguntar cuándo sentaría la cabeza, sus amigos habían renunciado a intentar emparejarlo, y él se había convencido a sí mismo de que la libertad valía más que cualquier otra cosa. El embarque continuaba a su alrededor. Un flujo constante de pasajeros bien vestidos reclamando sus asientos de primera clase. Apenas prestó atención hasta que escuchó la risa de un bebé, brillante, contagiosa, pura alegría condensada en sonido. Fue entonces cuando levantó la vista y se quedó helado. Delaney Wren estaba de pie en el pasillo, 3 filas más adelante, acunando a un bebé contra su pecho. Su cabello rubio miel era más corto ahora, rozando sus hombros en suaves ondas en lugar de la larga cascada por la que él recordaba pasar sus dedos. Llevaba un sencillo jersey azul marino que abrazaba sus curvas modestamente, combinado con vaqueros oscuros y zapatos planos cómodos, ropa práctica de viaje que, de alguna manera, la hacía parecer más hermosa que cualquier vestido de diseñador. Pero fue su rostro lo que le cortó la respiración. Aquellos cálidos ojos marrones aún conservaban la misma inteligencia gentil que lo había cautivado al principio. Aunque había algo nuevo allí, una profundidad, una fuerza tranquila que no existía antes. Su piel aún tenía esa blancura de porcelana con un toque rosado en las mejillas, y cuando sonrió al bebé, apareció el mismo hoyuelo en su mejilla izquierda. El bebé, una niña con rizos oscuros y los ojos azules más grandes que Rowan había visto jamás, se rió de nuevo, con sus manitas alcanzando la cara de Delaney. Era preciosa, probablemente de unos 9 meses, vestida con un mono rosa con pequeños elefantes. La garganta de Rowan se secó. 3 años. 3 años desde su devastadora ruptura, desde la pelea final que había destrozado todo entre ellos. 3 años desde que se convenció de que estaba mejor sin su tranquila estabilidad, su necesidad de echar raíces, sus sueños de una vida sencilla que a su espíritu errante le habían parecido una jaula. Delaney aún no lo había visto. Estaba totalmente concentrada en acomodar al bebé, revisando su bolsa de pañales, asegurándose de que todo estuviera seguro para el despegue. Se movía con la cuidadosa eficiencia de alguien que había aprendido a manejarlo todo sola. Un hombre de negocios con un traje caro la ayudó a subir su equipaje de mano al compartimento superior, y ella le agradeció con esa misma dulce sonrisa que Rowan recordaba. Pero cuando el bebé comenzó a inquietarse, ella lo manejó sola, meciéndola suavemente y susurrando palabras tranquilizadoras. La visión lo golpeó como un impacto físico. Delaney, su Delaney, era madre. Su mente corrió a través de posibilidades, cálculos, líneas de tiempo. 3 años desde su ruptura, el bebé parecía tener unos 9 meses. Más 9 meses de embarazo significaba que ella había pasado página unos 8 meses después de su separación. Había encontrado a alguien más, alguien que le dio lo que ella siempre había querido. Construyó la vida que él no había estado listo para darle. El avión comenzó a rodar por la pista,
y Rowan se encontró agarrando el reposabrazos mientras su mundo, cuidadosamente construido, se inclinaba sobre su eje. Todas esas noches en áticos de Dubái, todas esas fiestas en playas de Ibiza, todas esas hermosas desconocidas cuyos nombres había olvidado por la mañana, nada de eso lo había preparado para este momento. Delaney finalmente miró hacia atrás para revisar algo en su bolso, y sus ojos se encontraron a través de la cabina. El reconocimiento la golpeó como un rayo. Sus ojos marrones se abrieron de par en par, sus labios se separaron ligeramente, y por un momento, pareció exactamente la mujer de 27 años que había salido de su vida porque se había dado cuenta de que él nunca la elegiría por encima de su próxima aventura. La bebé, sintiendo la tensión de su madre, miró alrededor con curiosidad hasta que su brillante mirada azul aterrizó en Rowan. En lugar de llorar, esbozó la sonrisa más grande, mostrando 2 dientes diminutos, y agitó su mano regordeta hacia él como si fueran viejos amigos. Rowan sintió que algo se quebraba en su pecho, algo que había pasado 3 años sellando cuidadosamente. Delaney se giró rápidamente, con las mejillas sonrojadas, claramente tan conmocionada como él, pero el daño estaba hecho. La distancia cuidadosamente mantenida durante 3 años se había derrumbado en un instante, dejándolos atrapados juntos a 30.000 pies de altura con nada más que recuerdos, remordimientos y el sonido de la risa de un bebé llenando el espacio entre ellos. Mientras el avión ascendía hacia las nubes, Rowan miraba la nuca de Delaney y se preguntaba si el destino tenía sentido del humor, o si era simplemente lo suficientemente cruel como para mostrarle todo lo que había perdido exactamente, cuando ya era demasiado tarde para recuperarlo. ¿Qué sucede cuando el pasado choca con el presente a 30.000 pies? ¿Encontrará Rowan el coraje para enfrentar aquello de lo que se alejó? ¿O 3 años de silencio demostrarán ser demasiado para superar? La voz de la azafata crepitó a través del intercomunicador, anunciando la altitud de crucero, pero Rowan no oía nada más allá del retumbar de su propio corazón. Durante la última hora, había estado robando miradas a Delaney, observando su gracia natural mientras cuidaba del bebé, Emery. La había oído susurrar el nombre durante un breve llanto. Delaney se movía con la fluida confianza de la maternidad, anticipando las necesidades del bebé antes de que se volvieran urgentes. Cuando a Emery se le cayó su elefante de peluche, Delaney lo atrapó en el aire sin mirar. Cuando la niña se inquietó, Delaney sacó un juguete silencioso de la nada. Cada gesto hablaba de una mujer que había aprendido a navegar el mundo sola, llevándose tanto a sí misma como a su hija con tranquila dignidad. El hombre de negocios a su lado, un hombre de cabello plateado de unos 50 años, había entablado conversación, claramente encantado tanto por la madre como por el bebé. Rowan observó las respuestas educadas de Delaney, la forma en que desviaba las preguntas personales sin dejar de ser amable. Siempre había sido hábil protegiendo su privacidad, incluso con extraños. Disculpe, señor. Rowan levantó la vista para encontrar a la azafata de pie junto a su asiento, con el ceño fruncido por la preocupación. No ha tocado su comida. ¿Está todo bien? Él bajó la mirada hacia el plato intacto de salmón en costra de hierbas. Estoy bien. Simplemente no tengo hambre. Pero no estaba bien. Nada en esta situación estaba bien. La mujer que había pasado 3 años tratando de olvidar estaba sentada 3 filas más adelante, y cada minuto parecía una tortura. El Rowan Castell que comandaba salas de juntas y cerraba tratos de miles de millones de dólares estaba reducido a un adolescente nervioso, incapaz de concentrarse en nada más que en la curva de su cuello, la forma suave en que mecía a Emery cuando la bebé se ponía irritable. Entonces llegaron las turbulencias. El avión se sacudió violentamente hacia la izquierda, enviando bebidas deslizándose por las mesas plegables. Varios pasajeros jadearon, y Rowan agarró instintivamente los reposabrazos. Pero sus ojos se encontraron inmediatamente a Delaney, que había envuelto ambos brazos protectoramente alrededor de Emery, escudando al bebé con todo su cuerpo. La voz del capitán sonó por el intercomunicador. Señores pasajeros, estamos experimentando un clima inesperado. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones. Otra caída brusca hizo estremecer el avión. Esta vez, Emery comenzó a llorar. No su balbuceo alegre habitual, sino el llanto asustado de un niño que siente peligro. Delaney lo intentó todo. Mecerla. Chistar suavemente. Ofrecer juguetes. Nada funcionaba. Los llantos del bebé crecían, más fuertes,
más llenos de pánico. Otros pasajeros comenzaron a parecer molestos. El hombre de negocios a su lado se movió incómodo. Una mujer al otro lado del pasillo lanzó miradas de desaprobación. Rowan vio cómo las mejillas de Delaney se sonrojaban de vergüenza mientras luchaba por calmar a su hija, al tiempo que combatía su propio y obvio miedo a las turbulencias. «Lo siento», susurró Delaney a nadie en particular, su voz apenas audible sobre los gritos de Emery. «Lo siento mucho». Rowan no pudo soportarlo más. Sin pensarlo, se desabrochó el cinturón de seguridad y se movió a través de la cabina oscilante, ignorando las protestas de las azafatas sobre permanecer sentado. Llegó a la fila de Delaney justo cuando otra sacudida violenta casi lo envía tropezando hacia su regazo. «¿Puedo?», preguntó en voz baja, extendiendo los brazos hacia Emery. Delaney levantó la vista hacia él con ojos grandes y asustados. Por un momento, pensó que se negaría. Entonces, otra racha de turbulencia golpeó y la desesperación ganó al orgullo. «Ella no suele». «Con extraños», comenzó Delaney, pero transfirió con cuidado al bebé que lloraba a los brazos de Rowan. En el momento en que Emery se acomodó contra su pecho, ocurrió algo mágico. Sus llantos comenzaron a suavizarse. Rowan se encontró balanceándose naturalmente a pesar del movimiento errático del avión, tarareando una melodía baja y sin palabras que ni siquiera sabía que conocía. Sus grandes manos envolvieron completamente el diminuto cuerpo del bebé, y de alguna manera, eso pareció reconfortarla. «Ya está», murmuró él, su voz adoptando un tono gentil que Delaney nunca había escuchado antes. «¿Estás bien, cariño?» «Solo es un pequeño bache en el cielo». Los ojos azules de Emery, aún húmedos por las lágrimas, se enfocaron en su rostro con curiosa intensidad. Su manita se estiró y agarró su nariz, lo que le hizo sonreír. Una sonrisa real y desprotegida que transformó todo su rostro. «Le caes bien», dijo Delaney suavemente. Su voz llena de asombro y algo más que él no pudo identificar. «El sentimiento es mutuo», respondió Rowan, todavía meciéndose con Emery. La bebé había dejado de llorar completamente. Ahora contenta con estudiar a este nuevo y fascinante extraño que de alguna manera se sentía seguro. La turbulencia comenzó a disminuir, pero ninguno de los adultos pareció notarlo. Estaban perdidos en la intimidad surrealista del momento. Delaney observando al hombre que una vez amó sostener a su hija. Rowan sintiendo que algo cambiaba dentro de su pecho mientras la pequeña mano de Emery se curvaba alrededor de su dedo. «Se llama Emery», dijo Delaney, rompiendo el silencio. «Hola, Emery», susurró Rowan al bebé, que respondió con una sonrisa babeante. «Es un nombre precioso». «Ella es». «Suele ser tímida con los hombres», admitió Delaney, su voz quebrándose ligeramente, «pero parece confiar en ti». Sus ojos se encontraron sobre la cabeza del bebé y 3 años de separación parecieron comprimirse en un solo momento eléctrico. Todo el dolor, el arrepentimiento, los y sí flotaban en el aire entre ellos como palabras no dichas. «Es perfecta», dijo Rowan, y Delaney no estaba segura de si hablaba de Emery o si recordaba algo más. El avión se niveló y el capitán anunció que habían superado el mal tiempo, pero la turbulencia emocional en la fila 3A acababa de comenzar. «Debería probablemente». Rowan comenzó a devolver a Emery, pero la bebé gimió en protesta, sus deditos aferrándose a su camisa. «No quiere soltarte», observó Delaney, su voz suave por el asombro. «Yo tampoco quiero», admitió Rowan antes de poder detenerse. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que ninguno estaba listo para desempacar. La respiración de Delaney se cortó y, por un momento, no eran 2 personas que se habían perdido hace 3 años. Eran solo un hombre y una mujer compartiendo el simple milagro de la confianza de un bebé. Finalmente, a regañadientes, Rowan transfirió a Emery de vuelta a su madre. Pero mientras regresaba a su asiento, aún podía sentir el peso fantasma del bebé en sus brazos. La ternura inesperada que había florecido en su pecho y la mirada agradecida y confusa de Delaney siguiéndolo por el pasillo. Por primera vez en 3 años, Rowan Castell se preguntó si había estado viviendo la vida equivocada por completo. Pasaron 2 horas en cuidadoso silencio. Rowan intentó concentrarse en su portátil, revisando informes de adquisiciones que de repente parecían carecer de sentido. Cada pocos minutos su mirada se desviaba hacia Delaney,
que leía una novela de bolsillo mientras Emery dormía la siesta contra su pecho. La escena doméstica removió algo profundo en él, un anhelo que había pasado años enterrando bajo viajes interminables y conquistas sin sentido. Cuando la azafata anunció que comenzaban su descenso hacia Londres, Emery se despertó irritable y hambrienta. Delaney comenzó discretamente a preparar un biberón, pero sus manos temblaban ligeramente mientras medía la fórmula. La creciente irritabilidad del bebé atrajo miradas de desaprobación de los pasajeros cercanos. Rowan tomó su decisión. Se acercó a su fila de nuevo, esta vez más despacio, con menos urgencia que durante la turbulencia. ¿Te gustaría algo de ayuda? Delaney levantó la vista, el agotamiento evidente en sus ojos marrones. No quiero molestar. Ya has hecho mucho. No molestas. Señaló el asiento vacío del pasillo junto a ella. ¿Puedo? Ella dudó por un instante, luego asintió. Mientras él se acomodaba a su lado, el aroma familiar de su perfume, algo ligero y floral, lo golpeó como un recuerdo hecho tangible. Olía exactamente igual, y por un momento se transportó a las perezosas mañanas de domingo en su ático de Chicago, cuando ella se acurrucaba a su lado con café y cualquier libro que hubiera capturado su atención. Aquí, dijo él, tomando el biberón y probando la temperatura en su muñeca con una facilidad practicada que sorprendió a ambos. Perfecto. Delaney lo miró fijamente. ¿Cómo sabes hacer eso? La expresión de Rowan se volvió pensativa. Mi hermana Cassandra tuvo gemelos hace 2 años. He pasado más tiempo con bebés del que esperarías. Hizo una pausa, encontrando su mirada. He aprendido mucho sobre mí mismo en los últimos 3 años. Ella aceptó el biberón con un suave gracias y comenzó a alimentar a Emery, quien inmediatamente se calmó en un silencio satisfecho. La intimidad del momento, sentados tan cerca, cuidando a un niño juntos, se sentía a la vez extraña y dolorosamente familiar. Es hermosa, dijo Rowan en voz baja, observando la manita de Emery curvarse alrededor del biberón. Tiene tus ojos. Bueno, la forma. Su padre tenía los ojos azules, dijo Delaney, con voz cuidadosamente neutral. Sacó el color de él. Las palabras crearon una tensión repentina. Rowan sintió una punzada de algo que no pudo nombrar del todo. Celos. Arrepentimiento. Curiosidad. Debe estar orgulloso. La mano de Delaney se detuvo en el biberón. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Él habría estado. Habría estado. Pasado. La mente de Rowan corrió a través de las implicaciones, pero algo en su tono le advirtió que no presionara. En su lugar, simplemente dijo. Lo siento. Se sentaron en un cómodo silencio mientras Emery terminaba su biberón. Entonces Delaney hizo algo que lo sorprendió. Movió al bebé hacia él. ¿Te importaría sacarle los gases? Parece que le caes bien. Tomar a Emery se sintió tan natural como respirar. Rowan la colocó contra su hombro, dándole palmaditas en la espalda con suaves movimientos circulares. La bebé se relajó inmediatamente contra él, su pequeño cuerpo cálido y confiado contra su costosa chaqueta de traje. Se te da bien esto, observó Delaney. Y había algo melancólico en su voz. Nunca pensé que lo haría, admitió él. Hace 3 años habría salido corriendo gritando de esta situación. ¿Qué cambió? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de subtexto. Rowan consideró sus palabras cuidadosamente. Yo cambié. Al menos creo que lo hice. Empecé a preguntarme si todas las cosas que pensaba que quería eran en realidad solo cosas hacia las que corría. Porque tenía miedo de quedarme quieto. Delaney se giró para estudiar su perfil. Su mandíbula fuerte seguía siendo la misma. Pero había nuevas líneas alrededor de sus ojos. Líneas de expresión por reír. Pero también algo más profundo. Líneas de preocupación tal vez. O arrepentimiento. Pareces diferente, dijo ella suavemente. Mayor. Más. Asentado. Más tranquilo. Hizo una pausa. Solías llenar cada silencio con planes para la próxima aventura. Ahora simplemente estás aquí.
Rowan sintió que el pequeño cuerpo de Emery se relajaba completamente contra él mientras volvía a dormirse. Quizás finalmente descubrí que algunos momentos valen la pena para quedarse quieto. El peso de sus palabras se asentó entre ellos. Delaney sintió que su corazón daba un vuelco, recordando al hombre del que se había enamorado debajo de toda su energía inquieta. Esta versión de Rowan, más tranquila, más presente, era alguien a quien solo había vislumbrado en momentos raros y desprevenidos durante su relación. El ático en Chicago, dijo ella de repente. ¿Todavía lo tienes? Sí. Aunque rara vez estoy allí. ¿Vaciló? Seguía pensando que debería venderlo, pero no podía obligarme a hacerlo. Ella sabía por qué. Ese ático contenía toda su relación. Mañanas perezosas en su cocina. Catas de vino en la terraza. Peleas sobre sus próximos viajes. Reconciliaciones apasionadas que nunca arreglaron del todo el problema subyacente. Era donde ella se había dado cuenta de que lo amaba, y donde finalmente había aceptado que el amor no era suficiente si solo una persona estaba dispuesta a quedarse y luchar por él. Solía imaginar qué habría pasado si te hubiera pedido que vinieras conmigo, continuó Rowan en voz baja. A todos esos lugares. Todas esas aventuras. Me lo pediste, le recordó Delaney, con voz apenas superior a un susurro. Varias veces. No, te pedí que me siguieras. Eso es diferente. La miró directamente, sus ojos esmeralda intensos. Debería haberte pedido que construyeras algo conmigo en lugar de esperar que simplemente te unieras a mi viaje. La honestidad en su voz le quitó el aliento. Esta era la conversación que nunca tuvieron hace 3 años. El entendimiento que había llegado demasiado tarde. Delaney, comenzó él. Luego se detuvo, pareciendo luchar con algo. ¿Qué? ¿Eres feliz? La pregunta era simple, pero su voz estaba llena de emociones complejas. ¿Realmente feliz? Ella miró hacia abajo a Emery, durmiendo plácidamente en sus brazos, y luego volvió a mirar su rostro. Por un momento consideró mentir, darle la respuesta fácil que la mantendría a salvo. En cambio, se encontró diciendo la verdad. Estoy contenta, dijo con cuidado. Tengo a Emery y ella lo es todo para mí. Tengo una buena vida. ¿Tranquila? Estable. Exactamente lo que siempre quise. Eso no es lo que pregunté. Sus ojos se encontraron y se sostuvieron. En ese momento, 3 años de cuidadosa curación. De construir una vida sin él. De convencerse a sí misma de que había pasado página por completo. Todo amenazaba con desmoronarse bajo la intensidad de su mirada. Señoras y señores, estamos comenzando nuestro descenso final hacia Londres Heathrow, anunció el capitán rompiendo el hechizo. Rowan transfirió con cuidado a Emery de vuelta a los brazos de Delaney, sus dedos rozando los de ella en el intercambio. El contacto envió electricidad disparada por su brazo. Y ella supo, por la forma en que a él se le cortó la respiración, que él también lo había sentido. Mientras se abrochaban los cinturones para el aterrizaje, ninguno habló. Pero algo fundamental había cambiado entre ellos durante el vuelo. La cuidadosa distancia que habían mantenido había desaparecido. Reemplazada por una intimidad peligrosa que les hizo recordar a ambos exactamente por qué se habían enamorado, tan profundamente en primer lugar. ¿Y por qué había dolido tanto cuando todo se vino abajo? Las ruedas tocaron tierra en Heathrow con un suave golpe. Pero el corazón de Rowan estaba todo menos asentado. Mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias, se encontró moviéndose con lentitud deliberada. Reacio a dejar que este reencuentro inesperado terminara, Delaney estaba empacando metódicamente la bolsa de pañales de Emery, sus movimientos eficientes pero cuidadosos, como si ella también fuera reacia a romper el hechizo que se había formado entre ellos durante el vuelo. Deja que te ayude con eso, dijo Rowan, alcanzando su equipaje de mano en el compartimento superior. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Sus ojos se encontraron mientras él bajaba su bolsa. Y el simple intercambio se sintió cargado de significado. Emery, ahora completamente despierta y alerta, extendió los brazos hacia Rowan mientras se preparaban para desembarcar, sus bracitos estirándose hacia él con la confianza inocente que lo había cautivado desde el principio.
Realmente le has caído bien, murmuró Delaney, con una mezcla de asombro y preocupación en su voz. Mientras caminaban por la pasarela, Rowan llevando ambas bolsas mientras Delaney sostenía a Emery. Debían parecer cualquier otra familia regresando de vacaciones. El pensamiento les golpeó a ambos simultáneamente, creando una conciencia incómoda de lo natural que se sentía. La Terminal 5 de Heathrow bullía a su alrededor con el caos controlado de los viajes internacionales. Rowan había navegado por este aeropuerto cientos de veces, pero hoy todo se sentía diferente. No corría hacia su próximo destino. Estaba tratando desesperadamente de ralentizar el tiempo. ¿Dónde te alojas? Preguntó mientras caminaban hacia la recogida de equipajes, tratando de mantener su voz casual. Un pequeño hotel en Bloomsbury. Nada elegante. Delaney cambió a Emery a su otra cadera. Estoy aquí por una conferencia literaria. 3 días y luego de vuelta a Portland. ¿Portland? Rowan dejó de caminar. ¿Te mudaste a Portland? Ella asintió, sin mirarlo a los ojos. Hace aproximadamente 1 año. Después de... Se apagó y luego pareció recomponerse. Parecía el momento para un nuevo comienzo. ¿Después de qué? Rowan quería preguntar, pero algo en su tono le advirtió que no presionara. En su lugar, archivó esta nueva información. Delaney había dejado Chicago, dejado todo lo familiar y comenzado de nuevo en Portland. Con un bebé. Sola. Llegaron a la cinta de equipajes y Rowan se encontró deseando que su maleta tardara una eternidad en aparecer. Cada momento se sentía precioso, tiempo prestado que no esperaba tener. ¿Esa? Delaney señaló una modesta maleta negra. Rowan la recuperó sin esfuerzo, su mente corriendo. En unos minutos, ella se alejaría de nuevo. Y esta vez, podría no volver a verla nunca. El pensamiento se sentía insoportable. Delaney, comenzó él. Luego se detuvo. ¿Qué podría decir posiblemente? ¿No te vayas? Te he extrañado cada día durante 3 años. Creo que cometí el mayor error de mi vida cuando te dejé ir. Debería ir a mi hotel, dijo ella en voz baja, sintiendo su lucha. Emery necesita dormir una siesta en condiciones, y tengo el registro esta noche. Por supuesto. Le entregó el asa de la maleta, sus dedos rozándose en el intercambio. ¿Qué hotel? El Gresham. Rowan lo conocía. Un hotel boutique popular entre académicos y escritores. Cómodo pero no lujoso, exactamente el tipo de lugar que Delaney elegiría. Práctico, encantador, con carácter. Se quedaron allí en medio de la concurrida terminal, ninguno capaz de dar el primer paso hacia el adiós. Los viajeros fluían a su alrededor como agua alrededor de piedras, pero ellos permanecían congelados en su pequeña burbuja de incertidumbre. Emery, sintiendo la tensión entre los adultos, comenzó a inquietarse. Extendió los brazos hacia Rowan de nuevo, gimiendo cuando Delaney no se movió inmediatamente más cerca de él. Te va a echar de menos, dijo Delaney suavemente, y había algo en su voz que sugería que no solo hablaba del bebé. Yo también la echaré de menos. La voz de Rowan era áspera por la emoción. A las 2. La admisión quedó suspendida entre ellos como un puente que ninguno era lo bastante valiente para cruzar. 3 años de muros cuidadosamente construidos se estaban desmoronando, pero el miedo a ser herido de nuevo los mantenía a ambos paralizados. Rowan, comenzó Delaney, luego negó con la cabeza. Esto es complicado. No tiene por qué serlo. Sí, sí lo tiene. Sus ojos marrones se llenaron de un dolor que iba más profundo que su antigua ruptura. No lo entiendes. Mi vida ahora. No es lo que piensas. No puedo simplemente. Se detuvo, luchando con las palabras. Entonces ayúdame a entender. Por un momento pensó que ella podría hacerlo. Sus labios se separaron como si estuviera a punto de explicarlo todo. ¿Dónde había estado? ¿Qué había pasado? ¿Por qué lo miraba ahora con tal cautela mezclada con un anhelo innegable? En su lugar, dio un paso atrás apretando a Emery más cerca. Debería irme. Espera. La palabra salió más desesperada de lo que pretendía. Déjame llevarte a tu hotel. Rowan,
por favor. Él se pasó una mano por el pelo, la vulnerabilidad agrietando su exterior pulido. Sé que no tengo derecho a pedir más tiempo. Sé que perdí ese derecho hace 3 años. Pero por favor, solo déjame llevarte a tu hotel. Delaney buscó en su rostro, buscando algo que no estaba segura de encontrar. Lo que vio allí, la emoción genuina, la esperanza cuidadosa, el hombre que una vez amó tratando desesperadamente de abrirse paso, hizo que le doliera el corazón. Vale, susurró ella. El alivio inundó las facciones de Rowan. Vale. Mientras caminaban hacia la salida, con Emery balbuceando contenta en los brazos de Delaney, ninguno habló sobre lo que esto significaba. Ambos temían que las palabras pudieran romper cualquier frágil tregua que hubieran encontrado. El conductor de Rowan estaba esperando con un elegante Mercedes negro. El hombre, profesionalmente discreto y eficiente, cargó rápidamente el equipaje de Delaney mientras Rowan ayudaba a asegurar la silla de coche de Emery, lo cual hizo con sorprendente competencia. «Realmente has estado rodeado de bebés», observó Delaney, impresionada a su pesar. Cassandra insistió en que aprendiera. Dijo que no podía ser el tío Rowan si tenía miedo de abrochar una silla de coche. ¿El tío Rowan? Repitió ella suavemente, y algo en su tono le hizo mirarla bruscamente. ¿Qué? Nada. Es solo. Puedo imaginar eso. ¿Tú con niños? Hizo una pausa. Te pega. Mientras el Mercedes se alejaba de Heathrow, con el horizonte de Londres extendiéndose ante ellos, tanto Rowan como Delaney miraban por sus respectivas ventanas, perdidos en sus pensamientos. Entre ellos, Emery dormitaba pacíficamente en su silla, completamente inconsciente de que su presencia acababa de reorganizar 2 vidas adultas de formas que llevaría tiempo comprender completamente. El viaje a Bloomsbury tomaría 40 minutos con tráfico. 40 minutos para averiguar si esto era un adiós para siempre, o si eran lo suficientemente valientes como para intentar encontrar el camino de regreso el uno al otro. 40 minutos para decidir si el amor realmente merecía una segunda oportunidad. El Mercedes se deslizaba a través del tráfico de Londres con un lujo silencioso, pero el silencio en el interior era ensordecedor. Rowan miraba las calles familiares, Piccadilly, Oxford Circus, las elegantes plazas georgianas de Bloomsbury acercándose, mientras robaba miradas a Delaney por el espejo retrovisor. Estaba girada hacia la ventana, su reflejo fantasmal en el cristal, una mano descansando protectoramente sobre la silla de Emery. ¿Dijiste que estás aquí por una conferencia? Preguntó Rowan finalmente, desesperado por romper la tensión. El Simposio Internacional del Patrimonio Literario. Su voz era cuidadosamente medida. Presento una ponencia sobre técnicas de preservación para manuscritos del siglo XIX. Rowan sonrió a pesar de la incomodidad. ¿Sigues salvando libros viejos? Alguien tiene que hacerlo. Por primera vez desde que salieron del aeropuerto, ella lo miró directamente. Solías burlarte de mí por pasar mis fines de semana en archivos polvorientos. Fui un idiota. La admisión fue tranquila pero feroz. Pensaba que las aventuras solo ocurrían en lugares exóticos. No entendía que tú estabas teniendo tus propias aventuras, solo que más silenciosas. La respiración de Delaney se cortó. Esta versión de Rowan, reflexiva, humilde, era tan diferente del hombre inquieto que había conocido. Aquel Rowan nunca habría admitido que estaba equivocado en nada, y mucho menos en algo tan fundamental para quien ella era. ¿Qué cambió?, preguntó ella suavemente. Rowan se quedó callado por un largo momento. Honestamente, me cansé. Cansado de moverme siempre, siempre persiguiendo la siguiente cosa. Me desperté en un hotel de 5 estrellas en Bangkok hace aproximadamente 1 año y no podía recordar en qué país había estado la semana anterior. Tenía todo lo que pensaba que quería y me sentía completamente vacío. Hizo una pausa, reuniendo coraje para lo que venía a continuación. Me di cuenta de que todas mis aventuras no significaban nada porque no tenía a nadie con quien compartirlas. No compartirlas de verdad. Y a la única persona con la que quería compartirlas, la había alejado porque estaba demasiado asustado para reducir la velocidad lo suficiente como para construir algo real. Delaney sintió lágrimas picar en sus ojos. Estas eran las palabras que había necesitado escuchar hace 3 años, pero escucharlas ahora se sentía como sal en una herida que nunca había sanado del todo.
Rowan, susurró ella, su voz quebrándose ligeramente. Sé que es demasiado tarde, continuó él, con los nudillos blancos donde agarraba el asiento. Sé que has construido una vida sin mí, una buena vida. Puedo ver lo fuerte que te has vuelto, lo completa que estás con Emery. No tengo derecho a volver a entrar en tu mundo y... La única palabra cortó su divagación. Cuando volvió a mirarla, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. ¿Crees que estoy completa? Preguntó ella, su voz apenas audible. ¿Crees que tengo todo resuelto? ¿Verdad? Una risa amarga escapó de ella. Rowan, soy una madre soltera viviendo en una ciudad donde no conozco a casi nadie, trabajando en un empleo que apenas paga mis facturas, y no he tenido una noche completa de sueño en 9 meses. Me mantengo en pie a base de café, terquedad y el hecho de que esta pequeña niña necesita que sea más fuerte de lo que realmente soy. Su honestidad quedó suspendida en el aire entre ellos como una confesión. Rowan sintió que algo se quebraba en su pecho, no solo amor, sino una feroz protección, arrepentimiento y algo más que no pudo nombrar. Entonces, ¿por qué Portland? Preguntó gentilmente. ¿Por qué tan lejos de todo lo familiar? Delaney cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, contenían un dolor tan profundo que le quitó el aliento. Porque quedarme en Chicago me habría matado. Las palabras fueron dichas tan bajo que casi se las pierde, pero el peso de ellas lo golpeó como un impacto físico. ¿Qué pasó, Delaney? Ella miró hacia abajo a Emery, que dormía pacíficamente a pesar de la tormenta emocional que se arremolinaba a su alrededor. Su nombre era Oliver, dijo finalmente. Oliver Manning. Lo conocí en la biblioteca donde trabajaba. Estaba investigando para su tesis doctoral sobre poesía victoriana. Rowan sintió los celos retorcerse en su estómago, pero se obligó a escuchar. Era todo lo que tú no eras, continuó ella, sin mirarlo. Estable, presente. Me traía café todos los martes cuando venía a trabajar. Escuchaba cuando hablaba sobre técnicas de preservación. Pensaba que mi vida tranquila era perfecta exactamente como era. Cada palabra era una puñalada, pero Rowan permaneció en silencio, entendiendo instintivamente que esto era importante, que ella necesitaba contar esta historia. Salimos durante 8 meses antes de que me propusiera matrimonio. Nada dramático o grandioso, solo una cena tranquila en casa, un anillo sencillo y la promesa de construir algo hermoso juntos. Su voz se volvió más suave. Dije que sí porque lo amaba, pero también porque se sentía seguro. Después de ti, necesitaba seguridad. Rowan cerró los ojos brevemente, las implicaciones de sus palabras golpeándolo con fuerza. Planeamos una boda pequeña para ese octubre. Era feliz, Rowan. Realmente feliz. Diferente a como había sido contigo. Más calmada, más asentada, pero genuinamente contenta. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Entonces descubrí que estaba embarazada. El coche se detuvo en un semáforo en rojo, y en la repentina quietud, Rowan podía escuchar su propio corazón retumbando en sus oídos. Estábamos en la luna. Oliver inmediatamente comenzó a hablar de convertir la habitación de invitados en una guardería, de enseñar a nuestra hija a amar los libros tanto como nosotros. Iba a ser tan buen padre. Su voz se quebró en la última palabra, y Rowan supo con horrible certeza hacia dónde conducía esta historia. ¿Qué pasó? Preguntó, aunque temía la respuesta. 15 de diciembre. Estaba embarazada de 32 semanas. Oliver conducía a casa desde la universidad. Había estado trabajando hasta tarde en su defensa de tesis. Sus manos temblaban ahora. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo en la Kesore Drive. Rowan sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Delaney. Murió al instante. Me dijeron que eso fue una misericordia. Que no sufrió. Pero en lo único que podía pensar era en que probablemente estaba planeando qué leerle al bebé esa noche. Le había estado leyendo todas las noches aunque aún no había nacido. Las lágrimas fluían libremente ahora, y Rowan no quería nada más que atraerla a sus brazos. Pero la silla de coche entre ellos se sentía como un océano. Emery nació 6 semanas después. 30 de enero.
vino antes de tiempo debido al estrés. ¿El duelo? La sostuve por primera vez en el mismo hospital donde habían declarado muerto a Oliver, y no sabía si era lo suficientemente fuerte para amarla sin él. Pero lo fuiste, dijo Rowan con fiereza. Lo eres. Algunos días. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Algunos días apenas me las arreglo. Por eso me mudé a Portland. Todo en Chicago me recordaba lo que habíamos planeado. Lo que habíamos perdido. Necesitaba empezar de nuevo en algún lugar que no tuviera fantasmas en cada esquina. El Mercedes se detuvo frente al Hotel Gresham, pero ninguno de los dos se movió para salir. Rowan se giró en su asiento para mirarla completamente, con el corazón destrozado por todo lo que ella había soportado. Lo siento mucho, dijo. Y la insuficiencia de las palabras era dolorosa. Siento tanto que pasaras por eso sola. No estaba completamente sola. Tenía a los padres de Oliver, algunos amigos del trabajo. Pero no era. Se apagó, luego lo miró directamente. Te necesitaba a ti. Cuando Oliver murió, cuando Emery nació, durante todas esas largas noches en las que pensé que me estaba ahogando. Te necesitaba a ti. Y no estabas allí. Sus palabras lo golpearon como un impacto físico. No una acusación, solo la verdad. Verdad cruda y dolorosa. Si lo hubiera sabido, ¿tú habrías qué? ¿Dejado todo y venido corriendo? Su sonrisa era triste, comprensiva. Quizás lo habrías hecho. Pero el punto es que no lo sabías porque nos habíamos cortado completamente de nuestras vidas. Y eso probablemente fue lo mejor, porque hace 3 años, no podrías haber manejado esto. ¿La responsabilidad? ¿El duelo? La forma en que el amor a veces significa quedarse en un lugar y luchar a través de los días más difíciles en lugar de correr hacia la próxima aventura. Rowan se sentó en un silencio atónito absorbiendo la magnitud de lo que ella había compartido. Delaney había amado a otro, lo había perdido trágicamente. Había tenido a su bebé sola y reconstruido toda su vida desde cero. Ella tenía razón. Hace 3 años, él habría sido inútil para ella. Pero ahora no quería nada más que demostrar que podía ser el hombre que ella y Emery necesitaban. El conductor se aclaró la garganta discretamente. ¿Saco el equipaje, señor? La realidad se estrelló de nuevo a su alrededor. Delaney comenzó a recoger sus cosas, el momento de honestidad cruda volviendo a la cortesía cuidadosa. Gracias por el viaje, dijo formalmente. Y por escuchar. Pero cuando ella alcanzó la manija de la puerta, Rowan atrapó su mano. Esto no puede ser un adiós de nuevo, dijo con urgencia. No ahora. No después de. Rowan, cena conmigo. Esta noche. Por favor. Ella lo miró fijamente, el conflicto claro en sus ojos marrones. No puedo. La conferencia. Después de la conferencia. Una cena tardía. Encontraremos algún lugar tranquilo y familiar. Trae a Emery. Apretó su mano suavemente. Una cena, Delaney. Eso es todo lo que pido. Ella miró sus manos unidas. Luego a Emery. Luego de vuelta a su rostro. Por un momento, pensó que se negaría. Una cena, dijo finalmente. Pero esto no cambia nada. No puedo volver atrás, Rowan. No lo haré. No te estoy pidiendo que vuelvas atrás, respondió él. Su voz intensa con convicción. Te estoy pidiendo la oportunidad de mostrarte quién soy ahora. En quién me convertí después de perderte. Mientras salía del coche con Emery en brazos, Delaney sintió que sus muros cuidadosamente construidos comenzaban a agrietarse. Había pasado 3 años protegiéndose, construyendo una vida segura y predecible para ella y su hija. Pero ver a Rowan de nuevo, escuchar el dolor y el crecimiento en su voz, verlo cuidar de Emery con tanta ternura natural, la estaba haciendo recordar a la mujer que había sido antes de que el duelo lo cambiara todo. Y eso la aterrorizaba casi tanto como le daba esperanza. El vestíbulo del Hotel Gresham era exactamente lo que Delaney había esperado. Elegancia discreta con sillones de cuero desgastado, estanterías imponentes y el zumbido tranquilo de la conversación intelectual.
Era el tipo de lugar que a Oliver le habría encantado, pensó. Luego se reprendió inmediatamente por la comparación. Había pasado 3 años tratando de dejar de medir cada momento contra lo que él habría pensado, lo que él habría hecho. Pero ver a Rowan de nuevo había removido todo lo que había enterrado cuidadosamente. Bienvenida al Gresham, señorita Wren, dijo el recepcionista con calidez. Tenemos su reserva para 3 noches. Y permítame decir, qué bebé tan hermoso. Emery, todavía adormilada por el viaje en coche, ofreció al empleado una sonrisa babeante que alegró el día al joven. Delaney sintió la oleada familiar de feroz amor maternal, mezclado con agotamiento, que se había convertido en su compañero constante. Gracias. ¿Podría también organizar que envíen una cuna a la habitación? Por supuesto, ¿hay algo más en lo que podamos ayudarla esta noche? Delaney casi preguntó sobre restaurantes cercanos adecuados para cenar con un bebé, luego se contuvo. En realidad no se había comprometido a cenar con Rowan. Había dicho una cena en un momento de debilidad, abrumada por su transformación y los recuerdos que él había despertado. Pero ahora, en la quietud sensata del vestíbulo del hotel, las dudas se estaban arrastrando. Su habitación estaba en el 4º piso, pequeña pero encantadora, con vistas a Russell Square. Delaney dejó a Emery en la cama y comenzó a desempacar con eficiencia mecánica, su mente corriendo. ¿Qué estaba haciendo? Tenía una presentación que dar mañana, investigación que revisar, una vida a la que volver en Portland. Involucrarse con Rowan de nuevo era un suicidio emocional, pero la forma en que había sostenido a Emery, la ternura en su voz cuando se había disculpado, el dolor genuino en sus ojos cuando ella le había contado sobre Oliver. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. Soy Rowan. Conseguí tu número del hotel. Espero que esté bien. ¿Cena a las 8? Encontré un lugar llamado Persepone en Bloomsbury. Familiar, tranquilo, excelentes críticas. Sin presión si has cambiado de opinión. R. Delaney miró el mensaje durante mucho tiempo. El hecho de que hubiera investigado restaurantes familiares, que le hubiera dado una salida, que lo hubiera firmado simplemente R. La forma en que solía hacerlo cuando estaban juntos. Todo se sentía como una cuidadosa consideración por quién era ella ahora, no quién había sido hace 3 años. Emery gateó por la cama hacia ella, balbuceando felizmente y alcanzando el teléfono. Delaney la levantó, estudiando la cara de su hija. Esos ojos azules que venían de su padre, pero la nariz que era definitivamente de la familia Wren, y la barbilla obstinada que Delaney reconocía de sus propias fotos de bebé. ¿Qué opinas, cariño? Le susurró a Emery. ¿Debería mamá darle una oportunidad a un viejo amigo? Emery respondió agarrando el pelo de Delaney e intentando comérselo, lo cual no fue un consejo particularmente útil. Los dedos de Delaney se quedaron suspendidos sobre su teléfono. Lo inteligente sería rechazar cortésmente, asistir a sus eventos de la conferencia, volar de regreso a Portland y fingir que este día nunca había sucedido. Lo seguro. En cambio, se encontró escribiendo. Persepone suena encantador. Las 8 de la tarde me va bien. Gracias por pensar en Emery. D. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Gracias por decir que sí. No desperdiciaré esta oportunidad. R. Al otro lado de Londres, en su ático con vistas a Hyde Park, Rowan estaba experimentando su propia crisis de confianza. Había pasado la tarde en reuniones en las que no podía concentrarse, su mente reproduciendo cada momento de su conversación en el coche, el dolor en la voz de Delaney cuando le había contado sobre Oliver, la forma en que había dicho que lo había necesitado durante el peor periodo de su vida. Le había fallado una vez por ser demasiado egoísta e inmaduro para ver lo que estaba perdiendo. No podía permitirse fallarle de nuevo. Su asistente, James, llamó a la puerta de la oficina. Señor, el restaurante confirmó su reserva para esta noche. Mesa privada en esquina, trona disponible, y me han asegurado que su cocina puede acomodar cualquier restricción dietética para el bebé. Perfecto. Gracias, James. Rowan se aflojó la corbata, sintiéndose inusualmente nervioso, de una manera poco habitual en él. ¿Y lo otro por lo que pregunté?
La florista entregó todo a Perséfone tal como se solicitó. Sencillo. ¿Discreto? Exactamente como lo especificaste. Rowen había pasado una hora al teléfono con el restaurante y la florista, tratando de encontrar el equilibrio perfecto. Quería demostrarle a Delaney que esto significaba algo para él sin agobiarla. Rosas blancas, no rojas. Demasiado presuntuoso. Dispuestas sencillamente en su mesa. Detallista, pero no desesperado. Al menos esperaba que no pareciera desesperado. Se duchó y se cambió, poniéndose unos vaqueros oscuros y un jersey azul marino de cachemira. Elegante, pero no intimidante. Lo último que quería era que Delaney sintiera que aquello era una reunión de negocios de alta presión. Esto se trataba de ellos. ¿De quiénes podrían ser ahora? Mientras conducía a través del tráfico vespertino de Londres, Rowen pensaba en todo lo que le había llevado a este momento. 3 años vagando, tratando de llenar el agujero con forma de Delaney en su vida con aventuras y adquisiciones. La gradual comprensión de que el éxito no significaba nada sin alguien con quien compartirlo. La dolorosa aceptación de que había dejado escapar lo mejor de su vida porque había tenido demasiado miedo de dejar de correr el tiempo suficiente para construir algo real. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche se sentía llena de posibilidades. De vuelta en el Gresham, Delaney estaba teniendo dudas. Había extendido 3 conjuntos diferentes sobre la cama y no podía decidirse. Demasiado elegante enviaba el mensaje equivocado. Demasiado informal parecía una falta de respeto al esfuerzo que él estaba haciendo. Demasiado maternal la hacía sentirse invisible. Finalmente, se decidió por un suave vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos. Sencillo. Elegante. Con mangas 3/4 que funcionarían para la lactancia si fuera necesario. Lo combinó con tacones cómodos y joyas mínimas. El efecto era pulido pero accesible. Hermosa, pero sin parecer que se esforzaba demasiado. Emery estaba siendo inusualmente cooperativa. Contenta jugando con su elefante de peluche favorito mientras Delaney se preparaba. Era como si su hija de alguna manera sintiera la importancia de la velada. «Vas a conocer a un viejo amigo de mamá esta noche», le dijo Delaney mientras preparaba la bolsa de los pañales. «Alguien que me conocía antes de que nacieras. Antes de que todo cambiara». Hizo una pausa, mirándose en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada era diferente a la que Rowen había conocido hacía 3 años. Mayor, sí, pero también más fuerte. Más segura en algunos aspectos. Más cauta en otros. La maternidad la había cambiado fundamentalmente. Ahora era más feroz, más protectora, pero también más suave en lugares inesperados. ¿Le gustaría a él en quién se había convertido? Y lo que es más importante, ¿importaba si le gustaba? Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Cassie, su vecina en Portland que la ayudaba con el cuidado de la niña. ¿Qué tal Londres?, preguntó Cassie alegremente. ¿Y qué tal nuestra pequeña viajera mundial? Bien. Las dos estamos bien. Delaney dudó, y luego se encontró diciendo, Cassie, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Si alguien de tu pasado apareciera inesperadamente, alguien a quien amaste pero con quien perdiste el contacto, y pareciera diferente, cambiado para mejor, ¿le darías otra oportunidad? Hubo silencio al otro lado. Luego, la risa suave de Cassie. Cariño, ¿me preguntas esto con fines académicos o te encontraste con alguien en ese avión? Yo. Lo segundo. ¿Alguien importante? Delaney miró a Emery, que la observaba con esos ojos imposiblemente azules. Muy importante. Érase una vez. Entonces mi consejo es este. Confía en tus instintos, pero protege tu corazón. Has reconstruido tu vida maravillosamente, Delaney. No dejes que nadie, sin importar cuánta historia tengáis, te haga olvidar lo fuerte que eres. Después de colgar, Delaney se sintió más firme. Cassie tenía razón. Era fuerte ahora de formas que nunca antes lo había sido. Podía manejar una cena con Rowen Castell. Podía disfrutar de su compañía, apreciar al hombre en el que parecía haberse convertido, y aún así mantener los límites que las mantenían a ella y a Emery a salvo.
A las 7:45, recogió a Emery la bolsa de los pañales y bajó. Rowan estaba esperando en el vestíbulo, y cuando las vio acercarse, su rostro se iluminó con una alegría genuina que hizo que el corazón de ella diera un vuelco. Iba vestido de manera informal pero perfecta, y parecía nervioso, lo cual resultaba extrañamente entrañable viniendo de un hombre que dirigía salas de juntas y construía imperios. «Estás preciosa», dijo simplemente, e inmediatamente se arrodilló al nivel de Emery. «Y tú pareces la niña más bonita de Londres». Emery le recompensó con su sonrisa más grande y buscó su cara con ambas manos. Viéndolos juntos, Delaney sintió que algo se aflojaba en su pecho, no es que bajara la guardia por completo, pero sí se relajó ligeramente. «Nos vamos», ofreció Rowan su brazo. Mientras salían a la noche londinense, Delaney no podía quitarse la sensación de estar en una encrucijada. Un camino llevaba de vuelta a su vida segura y predecible en Portland. El otro conducía a un territorio desconocido con un hombre que le había roto el corazón una vez, pero que podría haber aprendido lo suficiente para protegerlo esta vez. La pregunta era, ¿qué camino la haría feliz y cuál la mantendría a salvo? A veces, empezaba a darse cuenta, esas no eran la misma cosa. A la mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, el típico clima londinense que coincidía con el estado de ánimo conflictivo de Delaney. Apenas había dormido. Repasando cada momento de la cena con Rowan, cada toque suave mientras sostenía a Emery, cada palabra que había ido mellando los muros que ella había construido alrededor de su corazón. Su teléfono vibró con un mensaje de texto a las 9 de la mañana en punto. «Buenos días. ¿Os gustaría a ti y a Emery un auténtico día londinense? Prometo comportarme. R». Ella miró el mensaje durante 10 minutos antes de responder. «¿Qué tenías en mente?» «Algo que realmente disfrutarías. Confía en mí». Contra su mejor juicio, se encontró escribiendo. «Un día. Pero vamos despacio. Más lento que un glaciar. Te recojo a las 11». A las 11 en punto exactamente, Rowan apareció en el vestíbulo del hotel con unos vaqueros oscuros, un jersey color carbón y una sonrisa que le hizo revolotear el estómago a pesar de su resolución de mantener las cosas simples. Había cambiado su habitual sedán de lujo por un Range Rover familiar, completo con una silla de coche instalada profesionalmente. «¿Compraste una silla de coche?», preguntó Delaney incrédula. «Hice que instalaran una». «Hay una diferencia». Su sonrisa era juvenil. «También investigué las 5 mejores atracciones para bebés en Londres y planifiqué una ruta que incluye 3 cafeterías con excelentes instalaciones para cambiar pañales». «¿Investigaste atracciones para bebés?» «Exhaustivamente». ¿Sabías que el Museo de Historia Natural tiene horarios tranquilos especiales para familias con niños pequeños? Vamos a ir durante uno de ellos». Delaney sintió que algo cálido se desplegaba en su pecho. El antiguo Rowan habría planeado catas de champán y visitas exclusivas a galerías. Este Rowan había pasado su mañana investigando cómo entretener a un bebé de 9 meses. «¿Por qué el Museo de Historia Natural?», preguntó mientras acomodaban a Emery en su nueva silla, con el bebé arrullando felizmente ante la mejora del alojamiento. «Porque te encantaban los dinosaurios cuando estábamos juntos. Me arrastraste a todas las exposiciones de paleontología en Chicago». Su voz era suave con el recuerdo. «Dijiste que te hacían sentir conectada con algo más grande que tú misma». El hecho de que recordara un detalle tan pequeño sobre sus intereses hizo que se le cerrara el pecho de emoción. «No puedo creer que recuerdes eso». «Recuerdo todo sobre ti, Delaney. Ese ha sido mi problema». El museo era perfecto, menos concurrido de lo habitual, con mucho espacio para el cochecito de Emery. Mientras deambulaban por la galería de los dinosaurios, Rowan llevaba al bebé, señalando diferentes fósiles y haciendo expresiones exageradas que le provocaban carcajadas. «Mira, Emery», dijo, meciéndola suavemente frente a un enorme esqueleto de T-Rex. «Así es como se ve papá antes de su café matutino». La palabra papá se escapó tan naturalmente que tardó un momento en impactar completamente a ambos adultos. Delaney se congeló, y el rostro de Rowan palideció al darse cuenta de lo que había dicho. «Lo siento», dijo rápidamente. «No quise decir. No estaba tratando de». «Está bien», dijo Delaney en voz baja, pero su voz temblaba. «Ella no lo entiende».
Pero el momento había cambiado algo entre ellos, haciendo que lo hipotético se sintiera repentinamente muy real. Continuaron por el museo en un nuevo tipo de silencio, ambos muy conscientes de cómo debían verse ante los demás visitantes, como una familia joven, como tres personas que pertenecían juntas. Después del museo, se encontraron en Hyde Park a pesar de la llovizna continua. Rowan había sacado un paraguas lo suficientemente grande como para cobijar a los tres. Mientras caminaban lentamente a lo largo del serpentine, con Emery fascinada por los patos y los cisnes. «Háblame de Portland», dijo Rowan mientras encontraban un banco cubierto donde Delaney pudiera alimentar a Emery. «¿Cómo es tu vida allí?» «Tranquila. Un pequeño apartamento cerca de la universidad donde trabajo. Hay una cafetería en la esquina donde el barista sabe el nombre de Emery». Ella sonrió con tristeza. «Es exactamente el tipo de vida sencilla que solías decir que te mataría de aburrimiento». «Suena perfecta». «Es segura», corrigió ella. «Hay una diferencia». Se sentaron en un cómodo silencio mientras Emery tomaba su biberón, observando a otras familias navegar por el parque a pesar del clima. Un corredor pasó junto a ellos, chapoteando en los charcos con determinación. Una pareja joven compartía un paraguas, riendo mientras intentaban mantener seco su café para llevar. «Delaney», dijo Rowan de repente, con voz seria. «Necesito decirte algo». Algo en su tono la hizo mirar hacia arriba bruscamente. «¿Qué?» «Se lo de Oliver». Las palabras la golpearon como agua helada. «¿Qué quieres decir con que sabes lo de Oliver?» «Quiero decir que sé quién era. Sé sobre el accidente, sobre sus padres, sobre el fondo de becas que iniciaron en Northwestern en su memoria». La voz de Rowan era cuidadosa, gentil. «Contraté a un detective privado hace 2 años». «¿Tú qué?» La furia en su voz fue inmediata y fría. «Estaba preocupado por ti. Después de que rompimos, no podía dejar de pensar en si estabas bien, si eras feliz. Me dije a mí mismo que solo quería saber que habías seguido adelante, que estabas construyendo la vida que querías. Así que me hiciste investigar». Cada palabra fue enunciada con precisión. Mortalmente tranquila. «Lo cancelé tan pronto como me enteré del accidente. Tan pronto como me di cuenta de lo que habías pasado», se giró para mirarla completamente. «Pero sí, durante unas 3 semanas hace 2 años, violé tu privacidad porque fui egoísta y no podía dejarlo ir». Delaney colocó cuidadosamente a Emery de nuevo en su cochecito, sus movimientos controlados pero temblando de ira. «No tenías derecho». «Lo sé. Lo digo en serio, Rowan. No tenías derecho a espiar mi vida, especialmente después de lo que había pasado. Tienes toda la razón. Me equivoqué y lo siento». «¿Lo sientes?» Se levantó abruptamente, su voz elevándose a pesar de estar en un lugar público. «Confié en ti esta noche. Te conté sobre Oliver, sobre perderlo, sobre luchar sola con Emery». «¿Y todo el tiempo ya lo sabías?» «No fue así». «¿Entonces cómo fue?» Sus ojos marrones destellaron con un dolor que iba más profundo que la ira. «Porque desde donde estoy sentada parece que usaste información que no tenías derecho a tener para manipularme y que me abriera contigo». «No». Rowan se levantó también, su propia voz volviéndose urgente. «Delaney, yo no saqué el tema de Oliver. Tú me lo contaste porque elegiste confiar en mí. El informe del investigador eran solo hechos, fechas, lugares, registros públicos. No me decía nada sobre cómo te sentías, por lo que pasaste, cómo sobreviviste. Solo tú podías contarme eso. Pero me dejaste pensar que lo estabas escuchando por primera vez. Porque lo estaba haciendo». «Los hechos no son la historia, Delaney. Tu dolor, tu fuerza, tu amor por Emery, la forma en que reconstruiste tu vida. Nada de eso estaba en ningún informe. Eso fuiste todo tú, confiando en mí con tu verdad». Ella lo miró fijamente, el conflicto luchando en su expresión. Una parte de ella entendía lo que él decía, pero la violación de la privacidad, el engaño por omisión, se sentía como una traición en el peor momento posible. «Necesito espacio», dijo finalmente. «Necesito pensar». «Por supuesto, te llevaré de vuelta al hotel». «No». Ella ya estaba alcanzando el cochecito de Emery.
Tomaremos el metro. Necesito algo de tiempo a solas. Delaney, por favor, no lo hagas. Ella levantó una mano para detenerlo. Simplemente, no. Te llamaré mañana. Mientras ella se alejaba bajo la lluvia lloviznosa, maniobrando el cochecito de Emery con eficiencia práctica, Rowan se quedó en el banco sintiendo que acababa de destruir lo mejor que le había pasado en años. Había sido honesto, finalmente, sobre sus errores pasados. Pero la honestidad, estaba aprendiendo, no equivalía automáticamente al perdón. Y ahora tenía menos de 24 horas para descubrir cómo demostrarle a la mujer que amaba que sus sentimientos eran reales, no basados en información que había reunido en secreto, sino en la extraordinaria persona en la que ella se había convertido a pesar de todo lo que la vida le había lanzado. La lluvia comenzó a caer más fuerte, pero Rowan no se movió. Se sentó solo en el banco mirando el espacio donde Delaney y Emery habían desaparecido, preguntándose si acababa de perderlas para siempre, esta vez enteramente por su propia estupidez. La habitación de hotel de Delaney se sentía sofocante a pesar de sus elegantes proporciones. Había pasado la tarde caminando entre la ventana y la cuna de viaje de Emery, repitiendo cada momento de los últimos 2 días, cuestionando cada emoción, cada defensa suavizada, cada momento en que se había permitido tener esperanza. Emery, felizmente ajena al drama adulto que se arremolinaba a su alrededor, jugaba contenta en la cama con su elefante de peluche, mirando ocasionalmente hacia la puerta como si esperara que alguien específico entrara por ella. No va a venir, cariño, susurró Delaney, aunque las palabras se sentían como vidrio en su garganta. Su teléfono había vibrado 6 veces con mensajes de Rowan. Los había leído todos pero no podía obligarse a responder. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Cometí un error terrible hace 2 años, y uno aún peor al no decírtelo inmediatamente. Merecías honestidad desde el principio. Por favor, no dejes que mi estupidez arruine lo que podríamos tener. Te amo. Te he amado durante 3 años a través de cada error, cada arrepentimiento, cada día vacío sin ti. Si puedes encontrar una manera de perdonarme, pasaré el resto de mi vida ganándome tu confianza. El último mensaje había llegado hace 1 hora, y el silencio desde entonces se sentía ominoso. Una parte de ella quería llamarlo para gritar y llorar y exigir explicaciones. Otra parte quería hacer las maletas inmediatamente y tomar el primer vuelo de regreso a Portland. De vuelta a su vida segura y predecible donde nadie pudiera herirla con buenas intenciones y un juicio terrible. Pero la parte más grande de ella, la parte que tenía miedo de reconocer, simplemente lo extrañaba. Extrañaba la forma en que había mirado a Emery con tanta ternura natural. Extrañaba la forma cuidadosa en que había planeado su día en torno a lo que las haría felices a ambas. Extrañaba al hombre en el que se había convertido durante sus años separados. Un suave golpe interrumpió su espiral de pensamientos. Por un momento salvaje, su corazón saltó, pensando que podría ser Rowan. En cambio, abrió la puerta para encontrar a un miembro del personal del hotel con una gran cesta envuelta en cinta color crema. Entrega para la señora Wren, dijo la joven con una sonrisa profesional. Delaney aceptó la cesta con confusión, dándole una propina al personal antes de cerrar la puerta. La cesta era hermosa, llena de comida gourmet para bebés, galletas orgánicas para la dentición, una suave manta de cachemira y un elegante sonajero de madera. Ubicado entre los artículos había un pequeño sobre con su nombre escrito con la letra distintiva de Rowan. Para Emery, porque se merece cosas hermosas independientemente de lo que su madre decida sobre su obstinado, tonto y casi tío Rowan. P. de la manta es de una empresa textil sostenible en Escocia. Pensé que apreciarías conocer la procedencia. A pesar de todo, Delaney se encontró sonriendo a través de las lágrimas. Incluso en su disculpa, él estaba pensando en sus valores, sus preferencias, lo que le importaría a ella. El hecho de que se hubiera llamado a sí mismo casi tío Rowan hizo que le doliera el pecho de anhelo. Emery gateó para investigar los nuevos regalos, gravitando inmediatamente hacia el sonajero de madera. Mientras lo agitaba encantada, el suave sonido de repique llenó la habitación tranquila y Delaney tomó una decisión. Necesitaba verlo. Una vez más antes de su vuelo mañana. No para perdonarlo. No estaba lista para eso. Sino para entender. Mientras tanto, a 3 millas de distancia en su ático de Mayfair, Rowan estaba de pie ante sus ventanales de piso a techo viendo el horizonte de Londres desdibujarse a través de la lluvia.
Se había cambiado de ropa 2 veces, paseado por su oficina durante horas, y contemplado volar a Portland solo para tener la oportunidad de arrastrarse adecuadamente en su puerta. Su asistente había llamado 2 veces por asuntos urgentes de negocios. Había ignorado ambas llamadas. Por primera vez en su vida adulta, los negocios se sentían completamente irrelevantes comparados con la posibilidad de perder a Delaney para siempre. El incidente del detective privado había sido un momento de debilidad hace 2 años, nacido de noches de insomnio y arrepentimiento alimentado por el whisky. Se había convencido de que solo quería saber que ella era feliz, que ver evidencia de su exitosa nueva vida le ayudaría a seguir adelante. En cambio, enterarse de la muerte de Oliver casi lo había roto, no por celos, sino por el devastador conocimiento de que ella había sufrido tan profundamente mientras él vivía una existencia superficial, completamente ajeno. Había despedido al investigador inmediatamente y pasado los siguientes 6 meses en lo que solo podría describirse como una depresión. Fue entonces cuando habían comenzado los cambios reales. Vendiendo el yate, rechazando invitaciones, quedándose en casa en Chicago durante semanas seguidas, tratando de convertirse en el tipo de hombre que merecía una mujer como Delaney Wren. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Lo agarró sin verificar el identificador de llamadas, esperando desesperadamente escuchar su voz. Rowan. No era Delaney. Era su hermana, Cassandra, llamando desde Nueva York. ¿Cass? No es un buen momento. ¿Cuándo es un buen momento contigo? Escucha, sé que estás en Londres y sé que probablemente te estás ahogando en trabajo, pero necesito decirte algo importante. ¿Puede esperar? No. Realmente no puede. Su voz se puso seria. Mamá tuvo algunos dolores en el pecho ayer. Ella está bien, añadió rápidamente, escuchando su aguda inhalación. Los médicos dicen que fue solo estrés y ansiedad, pero Rowan ha estado enferma de preocupación por ti. ¿Por mí? ¿Por qué? Porque has estado diferente los últimos 2 años. Más callado, más aislado. Ella piensa que estás deprimido, y honestamente, yo también. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a alguien a cenar a casa? ¿Cuándo fue la última vez que pareciste genuinamente feliz por algo? Rowan cerró los ojos. Su familia había notado sus cambios, pero él pensaba que había estado ocultando sus luchas mejor. No estoy deprimido, Cass. Solo he estado resolviendo cosas. ¿Resolviendo qué? Como ser el tipo de hombre que vale la pena amar. La honestidad en su voz hizo que su hermana hiciera una pausa. Cuando volvió a hablar, su tono era más suave. Rowan, ¿qué está pasando realmente? Y no me des una respuesta corporativa sobre reevaluar prioridades. Así que se lo contó. Todo. Sobre Delaney. Sobre su relación y ruptura. Sobre verla en el avión. Sobre Emery. Sobre el investigador. Sobre enamorarse de una vida que nunca pensó que quería. Jesús, Rowan, dijo Cassandra cuando terminó. ¿Contrataste a un detective privado para espiar a tu exnovia? Sé cómo suena. Suena como algo que nuestro padre habría hecho. La comparación golpeó como un golpe físico. Su padre había sido controlador. Manipulador. Alguien que usaba el dinero y la información como armas. Era exactamente lo que Rowan había pasado su vida adulta tratando de no llegar a ser. Ese no es quien soy, dijo en voz baja. ¿No lo es? Porque desde donde estoy sentada suena como si hubieras tratado de controlar una situación en lugar de ser simplemente honesto sobre tus sentimientos. Tienes razón. La admisión se sintió como tragar vidrio. Fui un cobarde. Soy un cobarde. No, eres un idiota. Hay una diferencia. Su voz se suavizó. Pero eres un idiota que está genuinamente enamorado por primera vez en su vida. Eso tiene que contar para algo. No si ella no puede perdonarme. Entonces lucha por su perdón. No te rindas y te retires de nuevo a tu vida segura y vacía. ¿Lucha? Después de terminar la llamada, Rowan se sentó en la creciente oscuridad de su ático. Las palabras de su hermana resonando en su cabeza. Ella tenía razón.
Había pasado 3 años convirtiéndose en un hombre mejor. Pero en el momento en que había sido puesto a prueba, había recaído en viejos patrones. Tratando de controlar la situación en lugar de confiar en una conexión genuina. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Su corazón se detuvo cuando vio el nombre de Delaney. ¿Puedes venir al hotel? Tenemos que hablar. Estaba saliendo por la puerta antes de haber terminado de leer el mensaje. En su habitación de hotel, Delaney se sentó en la cama con Emery en su regazo. Ambas jugando con el sonajero de madera. Había tomado su decisión. Pero no tenía idea de si era lo suficientemente valiente para seguir adelante con ella. Todo lo que sabía era que mañana estaría en un avión de regreso a Portland. De vuelta a su vida cuidadosa y segura. Y si iba a dar ese paso atrás, se lo debía a sí misma y a él. Asegurarse de que no se estaba alejando de algo real. Solo porque tenía demasiado miedo de arriesgarse a ser herida de nuevo. El amor, estaba aprendiendo, requería tanto coraje como sentimiento. Y a pesar de todo, ella todavía era lo suficientemente valiente para amar a Rowan Castell. Rowan llegó al Hotel Gresham en 20 minutos. Su cabello húmedo por la lluvia. Su apariencia habitualmente inmaculada ligeramente desaliñada por su viaje urgente a través de Londres. Cuando Delaney abrió la puerta de su suite, se quedaron frente a frente en silencio por un largo momento. El peso de todo lo no dicho colgando entre ellos como un cable de alta tensión. Gracias por los regalos, dijo finalmente. Haciéndose a un lado para dejarle entrar. A Emery le encanta el sonajero. Como si fuera convocada por su nombre, Emery gateó desde donde había estado jugando en la alfombra. Levantándose apoyada en las piernas de Rowan y balbuceando felizmente. La visión de su alegría sin reservas al verlo de nuevo casi deshizo a ambos adultos. Hola, preciosa, dijo Rowan suavemente. Levantándola automáticamente. El bebé inmediatamente comenzó a jugar con su cuello. Completamente ajena a la tensión en la habitación. Deberíamos hablar, dijo Delaney. Acomodándose en uno de los sillones de la suite. Hablar de verdad esta vez. Rowan permaneció de pie, meciendo a Emery suavemente mientras ella exploraba contenta su reloj. Sé que tienes todo el derecho a odiarme. No te odio. Su voz era tranquila, cansada. Estoy enfadada, sí. Me siento traicionada, absolutamente. Pero no te odio, Rowan, y eso es parte del problema. Dime qué estás pensando, por favor. Delaney estudió su rostro. El remordimiento genuino en sus ojos verdes. La forma cuidadosa en que sostenía a su hija. El hombre en el que se había convertido superponiéndose al hombre que una vez había amado. He estado pensando en por qué contrataste a ese investigador. No las razones superficiales, sino las reales. Te lo dije. Me dijiste que querías saber si yo era feliz, pero creo que era más que eso. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Creo que te estabas castigando a ti mismo. La observación lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Qué quieres decir? Te habías convencido de que dejarme era la elección correcta, de que yo estaba mejor sin ti. Pero no podías creerlo del todo, ¿verdad? Así que hiciste que alguien vigilara mi vida, esperando encontrar pruebas de que habías tomado la decisión correcta. Rowan se quedó muy quieto, el suave balbuceo de Emery era el único sonido en la habitación. Tal vez, admitió finalmente, y cuando te enteraste de lo de Oliver, de mi felicidad con él, confirmó lo que pensabas que querías saber. Que podía amar a otra persona, construir la vida que había querido, estar mejor sin ti. Sí, la palabra fue apenas un susurro, pero luego murió. La voz de Delaney se volvió más fuerte, más segura, y de repente te diste cuenta de que mi felicidad había sido destruida, y ya no podías usar mi exitosa nueva vida como justificación para tus elecciones. Tuviste que enfrentar el hecho de que te habías alejado de algo real, y ahora yo estaba sufriendo, y tú no estabas allí para ayudar. Rowan cerró los ojos, la precisión de su evaluación como un cuchillo en su pecho. Tienes razón. En todo. Fui un cobarde que no podía enfrentar lo que había renunciado, así que traté de convencerme de que era noble, de que estabas mejor sin mí. Y cuando esa ilusión se hizo añicos, empezaste a cambiar. Cambiando de verdad, no solo hablando de ello.
¿Cómo sabes eso? Porque el hombre que se alejó de mí hace 3 años nunca habría pasado su mañana investigando atracciones para bebés. Nunca habría comprado una silla de coche ni recordado que me encantaban los dinosaurios. Nunca se habría quedado quieto el tiempo suficiente para tener esta conversación. Hizo una pausa. El hombre del que me enamoré siempre estuvo ahí dentro, Rowan. Solo necesitaba una razón para salir a la superficie. La habitación quedó en silencio excepto por el gorgoteo feliz de Mary mientras jugaba con los botones de la camisa de Rowan. Él la miró, a esta personita perfecta que de alguna manera se había convertido en el centro de sus esperanzas para el futuro. Luego volvió a mirar a Delaney. Te amo, dijo simplemente. No el recuerdo de ti. No la idea de ti. Sino a ti. La mujer que eres ahora mismo. Con toda tu fuerza y cicatrices y la forma en que amas a esta niña con todo tu corazón. Amo cómo has construido una vida a partir del dolor. Cómo te has vuelto aún más hermosa por lo que has sobrevivido. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Delaney. Y yo te amo. Al tú en el que te has convertido. Pero el amor no es suficiente, Rowan. Lo probamos hace 3 años. ¿Qué más necesitas? Necesito saber que cuando las cosas se pongan difíciles, y se pondrán difíciles, no huirás. Necesito saber que cuando la novedad de la vida doméstica desaparezca, no empezarás a buscar la salida. Mientras se secaba los ojos con el dorso de la mano. Lo más importante, necesito saber que estás eligiendo esta vida porque es lo que realmente quieres. No porque estés tratando de expiar errores pasados. Rowan transfirió cuidadosamente a Emery a los brazos de su madre. Luego se arrodilló en el suelo frente a la silla de Delaney. Tomando su mano libre con ambas suyas. Hace 3 años, pensaba que la libertad significaba mantener mis opciones abiertas. Nunca comprometerme completamente con nada ni con nadie porque podría haber algo mejor a la vuelta de la esquina. Su voz era intensa. Enfocada enteramente en su rostro. Estaba equivocado. La verdadera libertad es elegir algo. A alguien. Y decirlo completamente en serio. Es construir algo duradero en lugar de estar siempre persiguiendo la próxima aventura. Bonitas palabras. Más que palabras. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. A Delaney se le cortó la respiración. Rowan. No. Déjame terminar. No abrió la caja. Solo la sostuvo entre ellos. Este anillo perteneció a mi abuela. Lo usó durante 62 años de matrimonio con un hombre que la elegía cada día. A través de la guerra y la pobreza y la muerte de un hijo. Y todo lo demás que la vida les lanzó. Delaney miró la caja, su corazón acelerado. No te estoy pidiendo que te cases conmigo esta noche. No te estoy pidiendo que me perdones inmediatamente. O que confíes en mí ciegamente. O que desarraigues tu vida en Portland. Dejó la caja cuidadosamente en la mesa de café entre ellos. Te estoy pidiendo que me dejes demostrar que soy el hombre que merece este anillo. Déjame cortejarte como es debido. Déjame estar presente consistentemente. De manera fiable. Para ti y para Emery. Déjame ganarme el derecho a ser parte de tu familia. ¿Cómo?, susurró ella. Me mudaré a Portland. Trabajaré de forma remota. Volaré de regreso para reuniones esenciales, pero mi residencia principal será donde quiera que estéis tú y Emery. Aprenderé cada detalle de tu rutina, cada preferencia, cada miedo. Estaré allí para las tomas de las 2 de la mañana y los episodios de dentición y los primeros pasos y los días malos cuando el dolor te sorprenda. Emery, sintiendo la intensidad emocional en la habitación, buscó a Rowan desde los brazos de su madre. Sin pensarlo, Delaney dejó que la tomara de nuevo. Y el bebé se acomodó inmediatamente contra su pecho como si perteneciera allí. ¿Y si decides después de que me haya probado a mí mismo que puedes confiarme tu corazón de nuevo? Miró a Emery y luego volvió a mirar a Delaney. Quiero adoptarla. Legalmente. Quiero ser su padre en todos los sentidos que importan. No para reemplazar la memoria de Oliver, sino para darle la seguridad de saber que siempre tendrá a alguien que luchará por su felicidad. Las palabras rompieron algo abierto en el pecho de Delaney.
Este no era el gran gesto romántico del viejo Rowan. Lleno de ostentación y dramatismo. Esto era tranquilo. Profundo. Amor práctico. La oferta de hacer el trabajo diario de ser una familia. De elegirlas no solo en los momentos emocionales sino también en los ordinarios. ¿Harías eso?, preguntó ella, con la voz espesa por las lágrimas. ¿Realmente adoptarla? En un latido. Ella ya es mía, Delaney. No necesito biología para hacer eso real. Cambió a Emery a su hombro, dándole palmaditas en la espalda con facilidad practicada. Sé que necesitas tiempo. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero por favor, no cierres la puerta completamente. Déjame intentarlo. Delaney los miró. A este hombre que le había roto el corazón y había pasado 3 años reconstruyéndose a sí mismo. Sosteniendo a su hija con tal amor natural, sintió que la última de sus defensas se desmoronaba. 6 meses, dijo finalmente. ¿Qué? 6 meses. Puedes mudarte a Portland. Podemos ver cómo funciona esto. Pero sin promesas. Sin expectativas. Te pruebas a través de acciones. No palabras. Y si en algún momento siento que no estás completamente comprometido o si Emery se apega y creo que podrías irte. Ella encontró sus ojos directamente. Terminaré esto completamente. Sin segundas oportunidades. Sin explicaciones. No dejaré que le rompas el corazón de la manera en que rompiste el mío. Entendido. El alivio inundó sus rasgos. 6 meses. Acepto. ¿Y terapia? Para ambos. Juntos y por separado. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Sí. Absolutamente. Emery se había quedado dormida contra su hombro, completamente confiada y en paz. Mirando a su hija en los brazos del hombre que nunca había dejado de amar. Delaney sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza de un futuro que incluía no solo supervivencia sino alegría. Esto es aterrador, admitió ella. ¿Para mí también? Él buscó su mano con la libre. Pero algunas cosas valen la pena el terror. Afuera, Londres continuaba su eterna danza de lluvia y luz. Pero dentro de la suite del hotel, 3 personas que se habían encontrado a través de años de dolor y crecimiento se sentaron en el tranquilo entendimiento de que el amor real, rara vez era fácil pero siempre valía la pena la lucha. Mañana Delaney volaría de regreso a Portland y en 2 semanas Rowan Castell la seguiría, listo para cambiar su reino de horizontes interminables por la aventura más profunda de construir un hogar. La cafetería en Burnside Street se había convertido en su santuario. Cada martes y viernes por la mañana a las 9 de la mañana, Delaney llegaba con Emery en su cochecito, pedía su habitual latte de lavanda y se acomodaba en el reservado de la esquina junto a la ventana. Y cada martes y viernes Rowan aparecía exactamente 15 minutos después con su café negro y cualquier pastel que le hubiera llamado la atención, deslizándose en el asiento frente a ella como si lo hubiera estado haciendo siempre. Hoy marcaba exactamente 6 meses desde su acuerdo en Londres. 6 meses de cortejo cuidadoso, presencia constante y la lenta reconstrucción de la confianza que había sido destrozada años atrás. Camina con más firmeza, observó Rowan, viendo a Emery de 15 meses tambalearse entre su mesa y el mostrador, encantando a cada cliente y barista en su camino. Sus pequeños pasos confiados y su risita contagiosa la habían convertido en la mascota no oficial del café. Ayer caminó desde la cocina hasta la sala de estar sin caerse una sola vez, dijo Delaney, con el orgullo evidente en su voz. Creo que estaba presumiendo porque sabía que venías a cenar, chica lista, sabe que traigo los buenos bocadillos. Su broma fácil había tardado meses en desarrollarse. Al principio, cada conversación se había sentido cargada de preguntas no dichas. ¿Te quedas? ¿Puedo confiar en esto? ¿Huirás cuando se ponga difícil? Pero gradualmente, día a día, cena a cena, cuento antes de dormir a cuento antes de dormir, Rowan se había probado a sí mismo de maneras tanto grandes como pequeñas. Había estado allí para la primera infección de oído de Emery, paseando por el apartamento a las 3 de la madrugada mientras ella lloraba desconsoladamente. Había aprendido a hacer sus comidas favoritas, había hecho su apartamento del centro de Portland a prueba de niños y sabía exactamente qué animal de peluche necesitaba para consolarse.
Cuando Delaney había caído con gripe en el tercer mes, él se había tomado una semana completa libre del trabajo para cuidar de ambas, demostrando que su compromiso iba mucho más allá de los momentos románticos. ¿Qué tal la terapia ayer?, preguntó Delaney, refiriéndose a sus sesiones individuales con el Dr. Martínez. Bien, duro pero bien. Hablamos de nuevo sobre los patrones de control. La voluntad de Rowan de examinar sus comportamientos pasados había sido una de las señales más alentadoras de un cambio genuino. Ella piensa que he estado usando el trabajo como una forma de evitar lidiar con las emociones durante la mayor parte de mi vida adulta. Revelación impactante, dijo Delaney con una burla suave. Lo sé, ¿verdad? ¿Quién podría haberlo visto venir? Su sonrisa autodespreciativa se había convertido en una de sus cosas favoritas de esta nueva versión de él. ¿Y tú? ¿Cómo van tus sesiones? El Dr. Chen piensa que estoy lista para empezar a hablar sobre el futuro en lugar de solo procesar el pasado. Ella hizo una pausa, encontrando sus ojos directamente, lo que nos lleva a la conversación de hoy. El aire entre ellos cambió, cargándose de anticipación. Ambos sabían que este día llegaría, el final de su periodo de prueba de 6 meses, el momento en que tendrían que decidir si esta cuidadosa reconstrucción había funcionado. Emery, sintiendo el cambio en la atmósfera, abandonó su exploración del café y se subió al regazo de Rowan, acomodándose contra su pecho con la total confianza que había caracterizado su relación desde el principio. «Tengo algo para ti», dijo Delaney, metiendo la mano en su bolso. Sacó un pequeño paquete envuelto, sus manos temblando ligeramente mientras lo colocaba sobre la mesa entre ellos. Rowan pareció sorprendido. «No es mi cumpleaños. No es ese tipo de regalo». «Ábrelo». Dentro del envoltorio había un marco de fotos de madera simple que contenía una fotografía que ninguno de los dos había visto antes. Mostraba a los tres hace 2 semanas, tomada por la vecina de Delaney durante un picnic espontáneo en Laurelhurst Park. Rowan estaba acostado sobre una manta, Emery gateando sobre él mientras él reía, y Delaney estaba sentada a su lado, con el rostro radiante de felicidad genuina, pero no fue la fotografía lo que hizo que a Rowan se le cortara la respiración. Fue lo que estaba escrito con la cuidadosa letra de Delaney en la parte inferior del marco: Rowan, Delaney y Emery Castell, una familia. «Delaney», susurró él, con la voz espesa por la emoción. «Hice redactar los papeles de adopción la semana pasada», dijo ella, con su propia voz inestable. «Si todavía quieres. Si todavía estás seguro». En lugar de responder inmediatamente, Rowan levantó cuidadosamente a Emery y la giró para mirarlo. La niña, ¿qué? Ahora caminaba y balbuceaba constantemente. Lo miró con esos brillantes ojos azules que habían capturado su corazón desde el momento en que la conoció. Emery Rose, dijo solemnemente, usando el nombre completo que Delaney le había dado. ¿Te gustaría que fuera tu papá? ¿Tu papá real, para siempre, que nunca se va a ir a ninguna parte? Emery, que había aprendido recientemente a aplaudir, rompió en aplausos y gritó papá, con perfecta claridad. La palabra que había estado practicando durante semanas pero que nunca le había dicho directamente a él antes. El sonido rompió algo abierto en ambos adultos. Rowan atrajo a Emery cerca, enterrando su rostro en sus suaves rizos mientras Delaney se secaba las lágrimas de las mejillas. «¿Eso es un sí?», y preguntó él a Emery, quien respondió agarrando su nariz y riendo. «De parte de ambas», dijo Delaney suavemente. «Eso es un sí de parte de ambas». Rowan extendió la mano a través de la mesa y tomó la suya. El simple toque eléctrico después de meses de cuidadosos límites y lenta reconstrucción. «Tengo algo para ti también», sacó la pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. La misma caja de esa noche en Londres hace 6 meses, pero esta vez cuando la abrió, el anillo dentro pareció captar cada rayo de luz matutina que entraba por las ventanas del café. «Delaney Den», comenzó, luego se detuvo, la emoción abrumándolo. «Hace 6 meses me diste el regalo más grande que alguien me ha dado jamás. La oportunidad de probar que podía ser el hombre que ambas merecéis. Me dejaste ganarme tu confianza día a día, momento a momento. Me enseñaste que el amor no se trata de grandes gestos o el momento perfecto. Se trata de estar presente consistentemente, especialmente cuando es difícil». Otros clientes del café habían comenzado a notar lo que estaba pasando. Las conversaciones se acallaban a medida que se daban cuenta de que estaban presenciando algo profundo. «Me has visto cambiar pañales a las 2 de la madrugada y me has escuchado leer el mismo cuento antes de dormir. 17 veces seguidas.
Me has visto en mi momento más vulnerable y aún así elegiste dejarme quedarme. Miró a Emery, que ahora intentaba agarrar la brillante caja del anillo. Ambas me habéis convertido en alguien que realmente me gusta ser. Rowan, susurró Delaney. No soy el mismo hombre que tenía demasiado miedo para quedarse quieto hace 3 años. Ni siquiera soy el mismo hombre que te rogó por una oportunidad hace 6 meses. Soy el hombre que sabe que cada aventura que vale la pena tener está justo aquí en este momento. Contigo y nuestra hija. Nuestra hija, las palabras colgaron en el aire como una promesa. ¿Te casarás conmigo, Delaney? ¿Me dejarás pasar el resto de mi vida demostrando que el mejor viaje no es a algún destino exótico? Es la aventura diaria de amarte y criar a Emery y construir algo real juntos. A través de sus lágrimas, Delaney vio todo lo que siempre había querido reflejado en sus ojos verdes. No la pasión imprudente de su juventud, sino algo más profundo, más firme, más precioso. La promesa de mañanas ordinarias y responsabilidades compartidas, de alguien que se quedaría cuando las cosas se pusieran difíciles, de un compañero que elegía su pequeña y hermosa vida sobre toda la emoción que el mundo tenía para ofrecer. Sí, susurró ella, luego más fuerte, sí, por supuesto que sí. El anillo se deslizó en su dedo como si hubiera estado esperando allí toda su vida. A su alrededor, el café estalló en aplausos espontáneos. Extraños celebrando la historia de amor que acababan de presenciar, pero Rowan y Delaney solo tenían ojos el uno para el otro y para la niña en sus brazos que aplaudía con entusiasmo, sin entender la magnitud del momento pero sintiendo la alegría que la rodeaba. ¿Cuándo?, preguntó Rowan, besando su mano donde ahora descansaba el anillo. Pronto, dijo Delaney, extendiendo la mano para limpiar una lágrima de su mejilla. Pero pequeño, simple, solo nosotros y Emery y las personas que más importan. Perfecto. Él movió a Emery para poder inclinarse sobre la mesa y besar a Delaney propiamente. Su primer beso real en más de 3 años, sabiendo a café y lágrimas y a la promesa de todos sus mañanas. Cuando se separaron, Emery los miraba con fascinación de ojos muy abiertos, como si entendiera que algo fundamental acababa de cambiar en su pequeño mundo. ¿Qué piensas, cariño?, le preguntó Delaney a su hija. ¿Estás lista para que mamá y papá se casen? La respuesta de Emery fue aplaudir más fuerte y gritar papá, mamá, mientras intentaba agarrar ambas caras a la vez. Mientras se sentaban en su reservado de la esquina, con el sol de la mañana de Portland entrando por las ventanas e iluminando sus manos unidas, los tres sabían que habían encontrado algo raro y precioso, un amor construido no solo sobre la pasión, sino sobre la elección, el compromiso y el coraje diario de seguir eligiéndose el uno al otro. El imperio turístico Castell continuaría prosperando, pero Rowan había descubierto que la mayor aventura de su vida no lo estaba esperando en algún país lejano. Estaba justo aquí en una cafetería en Portland, en los brazos de una mujer que le había enseñado que la verdadera libertad significaba tener un lugar y alguien a quien valiera la pena volver a casa. Y Delaney, que se había reconstruido a partir del dolor y aprendido a amar de nuevo a pesar de cada razón para no hacerlo, había encontrado su propia aventura al confiar en su corazón una vez más. A veces los mejores viajes no te llevan lejos de casa. A veces te traen de vuelta exactamente a donde perteneces. 2 años después, la casa de la playa en Cannon Beach se extendía a lo largo de la costa de Oregón como algo sacado de un sueño. Ventanales de piso a techo daban al Océano Pacífico, donde las olas rompían contra Stack Rock en un ritmo eterno que se había convertido en la banda sonora de su nueva vida. Eran sus primeras vacaciones familiares reales y Rowan había elegido este lugar no por su lujo, sino por su paz. Emery Rose Castell, de 2 años y medio, corría por la arena con el abandono intrépido que solo poseen los niños pequeños, sus rizos oscuros volando detrás de ella mientras perseguía gaviotas. Llevaba un impermeable amarillo brillante sobre su ropa de juego, práctico pero adorable, exactamente el tipo de elección reflexiva que caracterizaba cada decisión que tomaban como padres. Papá, mira, gritó sosteniendo una concha perfecta que había descubierto. Bonita. Rowan, que estaba construyendo un elaborado castillo de arena con el tipo de atención enfocada que una vez había reservado para adquisiciones de miles de millones de dólares, levantó la vista y sonrió. Es hermosa, cariño. ¿Deberíamos agregarla a nuestro castillo? Sí, mamá, ven a ver. Delaney salió de la casa de la playa llevando un termo de chocolate caliente y vistiendo una de las viejas sudaderas de la Universidad de Columbia de Rowan sobre su vestido de verano.
a los 30 años, estaba más hermosa que nunca, no solo por la forma en que la maternidad y el matrimonio le habían dado una confianza serena, sino porque la felicidad genuina había borrado las sombras persistentes que el dolor había dejado alrededor de sus ojos. ¿Qué encontraste, bebé?, preguntó acomodándose en la arena junto a ellos y aceptando la concha que Emery le puso en las manos con el típico entusiasmo de un niño pequeño. Es perfecta, declaró Delaney examinando el pequeño tesoro seriamente. ¿Dónde deberíamos ponerla en el castillo? Mientras Emery y Rowan debatían la ubicación óptima de la concha con la gravedad de negociadores de las Naciones Unidas, Delaney se encontró estudiando el perfil de su esposo. Había cambiado mucho del multimillonario inquieto del que se había enamorado por primera vez. Su cabello estaba un poco más largo ahora, más relajado, y vestía vaqueros sencillos y un jersey de punto trenzado en lugar de sus habituales trajes de diseñador. Pero el mayor cambio estaba en sus ojos, se había ido la búsqueda constante de la próxima aventura, reemplazada por una profunda satisfacción con exactamente dónde estaba. ¿En qué estás pensando?, preguntó él, atrapándola mirándolo. Solo en esto. En lo diferente que es todo de lo que imaginé hace 2 años. ¿Mejor o peor? Imposiblemente mejor. Su boda había sido todo lo que se habían prometido el uno al otro, pequeña, sencilla, perfecta. Solo ellos, Emery, sus familias inmediatas y un puñado de amigos cercanos en el jardín de su casa en Portland. Delaney había llevado un vestido marfil fluido que la madre de Oliver la había ayudado a elegir, mientras que Emery había servido como niña de las flores y portadora de los anillos, caminando por el pasillo con seria concentración mientras llevaba sus alianzas de boda en una pequeña cesta. La adopción se había finalizado 2 semanas antes de la boda. Rowan se había convertido legalmente en el padre de Emery en una ceremonia en el juzgado que los había dejado. A los 3 llorando, la jueza, una abuela ella misma, había comentado que nunca había visto una unidad familiar más natural. Mamá, dijo Emery ahora, abandonando el castillo para subirse al regazo de Delaney. ¿Cuento de Red? ¿Qué cuento, cariño? El cuento de Oliver. El corazón de Delaney todavía se encogía ligeramente cada vez que Emery mencionaba a Oliver, pero era un dolor dulce ahora en lugar del dolor agudo que había sido una vez. Habían tomado la decisión temprano de contarle a Emery sobre Oliver de manera apropiada para su edad, pero honestamente, él era el papá ángel que la había amado antes de que ella naciera, mientras que Rowan era el papá que estaba aquí para amarla todos los días. Érase una vez, comenzó Delaney, acomodando a Emery más cómodamente contra su pecho, había un hombre muy amable llamado Oliver que amaba los libros y la poesía y a tu mamá mucho. Estaba tan emocionado cuando descubrió que venías a unirte a nuestra familia que te leía todas las noches antes de que nacieras. Era una historia que habían contado muchas veces y Emery escuchaba con la atención embelesada que siempre prestaba a los cuentos del misterioso Oliver. Rowan había sido quien sugirió honrar la memoria de Oliver de esta manera, entendiendo instintivamente que amar a Emery significaba celebrar todo el amor que la había traído al mundo. ¿Dónde está Oliver ahora?, preguntó Emery como siempre hacía. Él nos está cuidando, dijo Rowan suavemente, atrayéndolas a ambas más cerca, asegurándose de que cuidemos bien a su niña especial. Y está feliz de que tengas a papá para amarte todos los días, añadió Delaney besando la parte superior de la cabeza de Emery. Esto pareció satisfacer a Emery, quien se acurrucó más profundamente en su abrazo familiar y comenzó a señalar formas en las nubes que rodaban por el cielo de Oregón. A medida que avanzaba la tarde, construyeron castillos y recolectaron conchas y tomaron docenas de fotos con la vieja cámara de Delaney, fotos cándidas de Emery riendo, de Rowan enseñándole a hacer rebotar piedras, de los 3 cubiertos de arena y completamente contentos. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de rosa y oro que habrían hecho justicia a cualquier destino exótico que Rowan hubiera visitado jamás, se reunieron en la terraza de la casa de la playa con fish and chips para llevar, mirando las olas y hablando en voz baja mientras Emery dormitaba en el regazo de Rowan. Recibí los informes finales sobre la propiedad de Santiago hoy, mencionó Rowan, refiriéndose a su último proyecto, convertir un monasterio histórico en Chile en un eco-resort sostenible que preservaba tanto el patrimonio del edificio como el entorno circundante, y estamos oficialmente completos para los próximos 18 meses. La asociación con la Sociedad de Preservación Local está funcionando perfectamente. Hizo una pausa, acariciando el cabello de Emery distraídamente. He estado pensando en expandir el programa de turismo patrimonial. Hay un castillo en Escocia que sería perfecto para la restauración. ¿Escocia?
Delaney arqueó una ceja. Eso suena sospechosamente a viaje. Viaje familiar, aclaró él rápidamente. El proyecto tomaría unos 6 meses, pero tienen excelentes escuelas para Emery y hay una biblioteca universitaria que sería perfecta para tu año sabático de investigación. Delaney estudió su rostro, buscando cualquier rastro de su antigua inquietud. En cambio, vio emoción genuina por compartir nuevas experiencias con ellas, por construir sus aventuras juntos en lugar de buscarlas solo. ¿Quieres llevar a una niña de 2 años a Escocia durante 6 meses? Quiero llevar a mi esposa e hija a todas partes hermosas en las que he estado y mostrarles todos los lugares que nunca vi realmente porque estaba demasiado ocupado corriendo para apreciarlos. Cambió a Emery cuidadosamente, asegurándose de que estuviera cómoda en su sueño. Pero solo si es lo que tú quieres también. Solo si funciona para nuestra familia. Nuestra familia. Incluso después de todo este tiempo, la frase hizo que el corazón de Delaney diera un vuelco. Podría ser agradable, admitió ella. Emery es lo suficientemente joven como para que el cambio no la altere demasiado, y he estado queriendo investigar técnicas de preservación de manuscritos medievales. Así que eso es un quizás. Eso es un, hablemos más de ello cuando lleguemos a casa. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre el Pacífico, Emery durmiendo pacíficamente entre ellos, el sonido de las olas proporcionando una suave canción de cuna. Esto, pensó Delaney, era como se veía la felicidad. No la pasión dramática de las novelas o las películas, sino este contento tranquilo, esta certeza absoluta de que estaba exactamente donde pertenecía. Gracias, dijo Rowan de repente, su voz lo suficientemente suave para no despertar a Emery. ¿Por qué? Por darme otra oportunidad. Por confiarme esto, hizo un gesto para abarcar a su hija, su matrimonio, su vida juntos. Por enseñarme que las mejores aventuras suceden cuando eres lo suficientemente valiente para quedarte. Gracias por demostrar que valías el riesgo. Mientras llevaban a su hija dormida adentro y la acomodaban en la cuna portátil que habían traído para el fin de semana, tanto Rowan como Delaney reflexionaron sobre el improbable viaje que los había llevado a este momento. Hace 3 años, un encuentro casual en un avión había puesto en marcha una cadena de eventos que había curado viejas heridas, creado nuevo amor y construido una familia a partir de las cenizas de corazones rotos separados. Más tarde, mientras estaban de pie en el balcón de su dormitorio con vistas al océano iluminado por la luna, Delaney en los brazos de Rowan y ambos escuchando el suave sonido de la respiración de Emery a través del monitor de bebé, supieron que habían encontrado algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando. Un amor que era tanto apasionado como estable, aventurero y seguro, construido para durar a través de cualquier tormenta que la vida pudiera enviarles. Te amo, susurró Rowan en su cabello. Yo también te amo, susurró ella de vuelta, todo de ti. Esta versión, cada versión que has sido, cada versión en la que te convertirás. Y mientras estaban allí juntos, viendo las olas bailar a la luz de la luna mientras su hija dormía segura cerca, ambos entendieron que algunos cuentos de hadas no terminan con felices para siempre. Comienzan con ello. La familia Castell había encontrado su para siempre, y era más hermoso que cualquier destino que cualquiera de los dos hubiera imaginado jamás. Al final, los viajes más grandes no se miden en millas recorridas o sellos en un pasaporte. Se miden en el coraje para amar profundamente, la sabiduría para elegir el compromiso sobre la conveniencia y la fe para creer que el hogar no es un lugar. Son las personas que eligen quedarse a tu lado a través de cada estación de la vida. A veces, la aventura más extraordinaria es simplemente aprender a ser extraordinario para otra persona. ¿Qué elegirías tú? ¿Una vida de destinos emocionantes o una vida de volver a casa con las personas que hacen que tu corazón se sienta en paz? Tu participación significa mucho para el canal, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver. Si disfrutaste la historia, por favor suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo haciéndonos saber qué te pareció. Tu opinión y apoyo significan mucho para nosotros. Mantente atento para más historias emocionantes.